Bueno, pues nuevamente muy buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos. A nombre del Instituto Interamericano de Investigación y Docencia en Derechos Humanos, en esta segunda generación del programa de postdoctorado internacional en Derechos Humanos, en la cual pues, los trabajos realmente son muy constantes, permanentes, de muy alto nivel de reflexión, de análisis, de poder generar sinergia, ideas de manera conjunta. Ya nos presentamos la semana pasada quiénes somos, cuáles son nuestras áreas de especialidad, en dónde tenemos nosotros mayor experiencia. Y estoy seguro que este grupo, y permanentemente estoy invitando a los integrantes de la primera generación a que participen en la medida de sus posibilidades para efecto de que podamos seguir trabajando. Esto es una lucha permanente, no solamente es un programa académico de un determinado tiempo, sino la defensa, la promoción, la educación, la investigación de los derechos humanos, pues es permanente, ¿no? Los que nos dedicamos a este tema, pues sabemos que es de toda la vida, dedicarle siempre un estudio, el análisis, la defensa, testimonio, congruencia, etcétera. Así es que, bueno, pues en esta ocasión un papel dual, ya que, como les mencionaba la semana pasada, me da mucho gusto que dentro del equipo que integramos en esta segunda generación, de los talentos tan importantes que, que existen dentro de todos ustedes, todos y todas, pues me da mucho gusto que esté con nosotros, que se haya incorporado el doctor José Antonio Bermúdez, quien verdaderamente es un hombre brillante. Es un hombre que se ha dedicado a la práctica profesional defendiendo derechos humanos, tanto en el Poder Judicial como abogado postulante, académico. Nos hizo favor José Antonio de dar una plática sobre el tema del amparo y bueno, pues obviamente con una gran elocuencia. Y de ahí nació y le pedí, oye, pues por favor, abusando de tu generosidad, aparte de que seas integrante de este grupo, me encantaría que tú nos apoyaras para dar una sesión magistral, porque sé la calidad de José Antonio y sobre todo con un tema tan importante, fundamental de los derechos humanos, como es la dignidad humana. Sin entender dignidad humana, estamos con los ojos cerrados en temas de derechos humanos. Ya hemos trabajado el tema en algunas otras sesiones, en el grupo de WhatsApp, le subí por ahí la grabación que tuvimos en la primera generación con el doctor Juan Pablo Pampillo, que disertó el tema de la dignidad humana. Ya por ahí intercambiamos algunos archivos del tema de Manuel Atienza. Les sugiero, de veras, tengan a la mano el libro de Dignidad Humana de Manuel Atienza. Tiene cosas bien interesantes. Es un libro verdaderamente difícil de poderlo entender a primera lectura. Hay que profundizar, hay que leer con mucho detalle todo lo que debemos de considerar en temas de la dignidad humana. Y por supuesto, los trabajos permanentes que se están llevando a cabo en esta materia. Pero sin dignidad humana no hay derechos humanos, simplemente. Es la base de todo. Y qué mejor que para este tema me da muchísimo gusto y nuevamente mi agradecimiento, mi respeto, admiración a un hombre brillante como José Antonio, que nos haya hecho el honor de aceptar pues platicarnos sobre esta parte fundamental de los derechos humanos. Y bueno, doblemente agradecido de que ahora participe como ponente y que también es colega y compañero de esta segunda generación. Pues José Antonio, te cedo el uso de la voz nuevamente con nuestro agradecimiento y te escuchamos con toda atención. Muchas gracias. Gracias, doctor. Buenas noches a todos y a todas, compañeras y compañeros de este postdoctorado. Yo creo que el buen amigo, el doctor Sergio Arellano, de repente nos hace volar a ciertas alturas que seguramente no alcanzaremos, o tal vez algún día, pero todavía nos falta mucho. Lo más importante es poder
compartir con todas y todos ustedes algunas reflexiones, algunos puntos relevantes sobre este tema de la dignidad humana que, como todos y todas sabemos, es un concepto, es un tema pues inacabado que sigue siendo materia de estudio, reflexión y profundización por diversos autores, tanto filósofos, juristas, hoyos filósofos, así también como economistas. Y la primer pregunta que todos nos hacemos todavía al día de hoy es, ¿qué es esto de la dignidad humana? ¿Dónde la podemos encontrar? ¿Cómo la vamos a poder conceptualizar? Y al menos tenemos una idea muy cercana de lo que es precisamente esta dignidad humana. Ya lo decía el doctor Sergio, pues finalmente la dignidad humana es un requisito, es un principio elemental de los derechos humanos. Lo afirmó correctamente. Sin dignidad humana parece que no existen esos derechos humanos. Nos preguntábamos en el análisis de este tema, por ejemplo, si en la Roma antigua, donde definitivamente había derechos, uno de los principales derechos o el primer derecho que se pudiera considerar como humano desde la Roma antigua era el derecho de propiedad, porque sabíamos que en aquellos tiempos existía precisamente la esclavitud. El primer derecho como tal era el de la propiedad. Sin embargo, no podríamos calificar a ese derecho en nuestro concepto moderno de derechos humanos, porque definitivamente la gran pregunta era si en la Roma antigua había dignidad humana. Tal vez, como la entendemos ahora, es definitivamente difícil pensar en su existencia. ¿Por qué? Por una simple y sencilla razón, la existencia de la esclavitud. Había distinciones entre las personas y una de las bases para entender ese concepto es precisamente ese, la distinción, que ahora podemos conceptualizar como discriminación. La dignidad humana excluye el concepto de discriminación y evidentemente nos lleva al tema de la igualdad. Entonces tenemos elementos para llegar a ese concepto. La no discriminación, una no discriminación nos lleva a un trato igualitario. Desde antiguo podemos mencionar que la dignidad humana tuvo mucho impulso a través pues, de las doctrinas judeocristianas. Básicamente, quienes empezaron a tratar este tema, pues son precisamente las religiones. Esa dignidad humana, según las religiones, estaba en ese sustrato divino que atribuían al hombre. Y podrán verificar este dato donde la mayoría de los autores, tanto juristas como filósofos, centran dentro de la tradición judio-cristiana, definitivamente, en la Biblia, Génesis, que el hombre está hecho a la imagen y semejanza de Dios. Entonces, esa imagen y semejanza se advierte que el hombre tiene un sustrato de la propia divinidad, que es lo que desde esa tradición hace digno al hombre. En el Islam, definitivamente también se recoge la palabra Inshallah, que es prácticamente el hombre el que ve hacia arriba, pues evidentemente tiene ese sustrato de lo divino que hace que el hombre sea digno. Después de ello nos pasamos hasta Roma con un dato importante de Cicerón, que también nos habla de la dignidad. Cicerón trata de separar un poquito el tema de la dignidad con el sustrato divino o con el sustrato teocrático y
trata de construir un concepto un poco laico de lo que es la dignidad. Y dice, el hombre es digno en la medida en que es un ser racional, pero será digno siempre y cuando haga su trabajo, trabaje en relación con un bien común y de esa medida, dice, el hombre podrá ser digno. Desde esta concepción, como vemos, hay una condición para que se pueda predicar de la persona humana ese aspecto de la dignidad. ¿Cuál es la condición? La condición se refiere a dos puntos, el trabajo y el esfuerzo, que tiene que ser encaminado al bien común. Bajo este argumento, tendríamos lo siguiente, una persona que no trabaja, que no hace el esfuerzo para lograr el bien común, entonces no sería digno. Ese es un concepto que en la actualidad pues no podemos definitivamente aceptar y así lo mostraron los filósofos posteriores. Después tenemos en el Renacimiento un punto importante que es la obra de Pico de la Mirandola, donde estamos hablando en el siglo XVI, por ahí, XVII, donde centra la dignidad en dos aspectos importantes, que después fueron desarrollados por ejemplo, Immanuel Kant, el filósofo de Königsberg, y esos dos puntos son la libertad y la autodeterminación, es decir, la posibilidad de que la persona humana pueda definir su propio camino, es decir, autodeterminarse, elegir. Pero esa libertad, simple y sencillamente, podía ser encaminada para dos aspectos y vuelve a condicionar la dignidad a que esa libertad esté encaminada hacia el bien, de una manera muy simplista, es decir, quien hace el bien es digno, quien hace el mal es indigno, de alguna forma, donde se empieza a construir este aspecto ético de que los buenos son dignos y los malos simplemente pues son indignos, de manera muy sencilla y simple. Después viene Samuel Pufendorf, ya en la doctrina alemana, donde nuevamente pone dos elementos importantes en el concepto de la dignidad, que es el entendimiento, es decir, el sustrato de la racionalidad del hombre frente a qué, pues a los animales, es decir, hay una distinción entre personas y animales. ¿Qué es lo que distingue entre unos y otros? Pues la racionalidad. Y ojo, voy a hacer posteriormente este análisis entre animales y personas. Y este, que fue un punto importante para definir o llegar a conceptualizar la dignidad, ahora está discutido. Ya veremos por qué. Finalmente llegamos hasta Kant, donde realmente Kant, ¿por qué es tan importante? Porque finalmente en la Carta de las Naciones Unidas y posteriormente en la Declaración y en las convenciones, realmente el derecho internacional toma el concepto kantiano de dignidad humana. ¿Qué dice Kant? Bueno, la dignidad humana parte para construir su concepto de el elemento autonomía, como sus antecesores, elemento de la libertad, pero también en la racionalidad, es decir, en la posibilidad del ser humano de juzgar entre el bien y el mal. Y el elemento trascendental en la doctrina kantiana es precisamente que el hombre es un fin en sí mismo. Por ahí hay una disquisición importante en el documento que tuvo a bien compartirnos el doctor Sergio, un artículo del maestro Atienza, donde precisamente discute con Rodolfo Vázquez este tema de qué significa que el hombre sea un fin en sí mismo.
porque si bien todos podemos citar a Kant y esa gran diferencia que marcó entre evitar que el hombre sea un medio, sino que sea un fin en sí mismo, pero la discusión que se pone en la academia es, bueno, pero finalmente, ¿de qué se trata ser eh, un fin en sí mismo? Kant señaló que ser un fin en sí mismo tuvo su nacimiento en la distinción entre personas y cosas, refiriéndose, por ejemplo, a la Roma antigua, donde ustedes sabían que los esclavos, siendo personas, realmente eran una cosa. Entonces, separando esta dualidad de personas y cosas, decía que las cosas eran medios a través del cual se adquirían determinados aspectos, determinadas cosas. Y el hombre en ese sentido no podía ser una cosa, no podía ser un medio para obtener algún satisfactor, alguna otra cuestión, sino que el hombre precisamente era un fin en sí mismo. Era como llegar a sí mismo prácticamente. ¿A través y por qué un fin en sí mismo? Porque precisamente tenía una autonomía, la autonomía de la voluntad, tenía esta libertad, pero de si esa libertad siempre está vinculada con el cumplimiento del deber. Incluso Kant afirmaba que el hombre no podía vivir sin reglas. Esas reglas debían ser respetadas precisamente por el hombre, que es lo que hacía del hombre esa, esa posesión de su dignidad. De ahí el imperativo categórico kantiano que todos conocemos, donde la máxima de tus acciones procura que la máxima de tus acciones se convierta en regla universal de comportamiento. Vemos que aun cuando Kant conserva de alguna manera ciertas condiciones para predicar la dignidad de una persona, mantiene esta condición que en la actualidad nos causa mucho ruido con situaciones actuales sobre los derechos humanos que veremos a continuación. Como decimos, gracias al concepto del hombre como fin en sí mismo, algo intrínseco al hombre, el derecho internacional a los derechos humanos toma ese concepto y lo pone en las declaraciones que todos conocemos. Prácticamente desde 1948, con la Carta Universal, pues se dice que el hombre tiene dignidad intrínseca. Y así se establece que hay algo inherente al ser humano, a la humanidad, que no depende, ojo, de ninguna condición externa. Nosotros podemos en la actualidad completar este concepto porque creemos que la dignidad de la persona humana no puede estar condicionada por ningún aspecto intrínseco o extrínseco o externo. Es decir, si recorremos en este breve recorrido histórico que hicimos del concepto de la dignidad humana, ya sabemos que para algunos, Cicerón, si usted no trabaja, usted no es una persona digna. Pero no podemos afirmar el día de hoy que una persona que no labora, por eso pierda dignidad. Una persona que comete un delito y por esa conducta se le sanciona, tampoco podemos afirmar que pierde dignidad. ¿Por qué? Les hago la pregunta. En las cárceles, en los centros de readaptación social, ¿hay dignidad? ¿Las personas tienen dignidad? ¿O la perdieron en el momento en que cometieron una conducta contraria a la ley? ¿Conservan dignidad? Podemos afirmar que una persona, como dice el artículo 6º del Código Penal Federal, culpable
que comete una conducta antijurídica, culpable y punible, es una persona indigna. Es decir, es una persona que no tiene dignidad. Pues parece que no, ¿verdad? No podemos afirmar que por ese hecho haya perdido dignidad. Entonces, la dignidad en el contexto actual, contemporáneo, vinculado con los derechos humanos indiscutiblemente, podemos decir que no contiene ninguna condición, ni interna ni externa, para que podamos predicar que una persona sea digna. La persona humana tiene dignidad desde que nace hasta que muere, definitivamente. Y no está condicionada a que realice algún acto o a que se le imponga una sanción, etcétera. El ejemplo más elemental que les ponía sobre las personas que han cometido algún delito, pues sabemos que en las cárceles también hay derechos humanos. A lo mejor están privados de su libertad. Esa privación de la libertad, en términos muy generales, se trata de una privación de la libertad deambulatoria hasta cierto punto, pero dentro de estos centros tienen otro tipo de libertades, otro tipo, tal vez similares derechos a nosotros, pero que se ven limitados o restringidos por la condición de física en la que se encuentran por la comisión de este delito. El hecho de que se haya cometido un ilícito penal no implica que se les dé un trato denigrante, que se les humille, que se les incomunique, por ejemplo. Se sabe, y eso es notorio, que desafortunadamente no ha desaparecido de nuestras cárceles, las famosas celdas de castigo, donde se les incomunica por 1, 2, 3 días, o a lo mejor horas, donde se les mantiene en cuartos oscuros, que tienen muchas formas coloquiales de llamarse, pues evidentemente se trata de conductas que no están permitidas y que son lesivas precisamente de los derechos humanos que conserva una persona privada de su libertad. ¿Y por qué los conserva? Por el simple hecho de ser persona. Y ese simple hecho de ser persona nos lleva a que cualquier persona, en cualquier estado que se encuentre, es digna. Es decir, persona y dignidad en esta época deben estar unidas. No podemos predicar en la dignidad, no sería un predicado del sujeto que es persona, sino al mencionar a una persona, automáticamente estamos diciendo que es una persona digna. Adelante, perdón, Mariana. Sí, hola, buenas tardes, un gusto saludarlos. Bueno, creo que aquí es muy atinado el comentario de cómo fue evolucionando la concepción del individuo, pues porque obviamente las ideas se van conformando de acuerdo a lo que se está viviendo en la sociedad. Y creo que justamente valdría hacer una diferencia radical en cuanto a las leyes y la concepción de la dignidad del individuo a partir de lo que ocurre en la Segunda Guerra Mundial, en donde había un sistema positivista y se cobra y revive el justnaturalismo y a su vez nacen diferentes filosofías en relación a lo que es el individuo, por ejemplo, la filosofía del existencialismo, en donde ya estamos hablando de un individuo que simplemente por ser individuo tiene libertad y en esa libertad tiene decisión y tiene capacidades, independientemente de las circunstancias en las cuales se encuentra. Por ejemplo, vemos a un expositor muy trascendente del existencialismo, que es Víctor Frank, que estuvo en el campo de concentración y de ahí nace toda su teoría existencialista, ¿no? Como de el cuartear los derechos humanos y la dignidad del individuo resurge y da una nueva connotación y precisamente el nacimiento de ello, pues bueno,
hablamos de todo el sistema internacional en el cual ya se entiende al individuo independientemente de la norma, tiene sus derechos humanos y tiene la dignidad, la cual no puede ser restringida por ningún país, dejando a las normas nacionales por abajo de lo que se considera de manera natural al individuo. Creo que habría que hacer una concepción en ese marco histórico, ¿no? Y cómo cambia también la filosofía y todo lo que conocemos al día de hoy. Y cómo, pues bueno, obviamente ahorita pues se evolucionó mucho desde las ideas de Aristóteles o de Platón en relación al merecimiento, ¿no? En relación a que si eres un ser educado, entonces tienes dignidad, mientras tanto no lo vas a tener. Y ahora pues eso ya está más superado y creo que eso es algo que debemos de recordar todos. Gracias. Claro, Mariana, gracias. Sí, tienes mucha razón y mucho sentido en esa parte de la Segunda Guerra Mundial que, pues como todos sabemos, fue el punto de partida del nacimiento, donde muchos autores centran el nacimiento de los derechos humanos. Definitivamente con la experiencia del Holocausto, que fue una experiencia terrible para la humanidad en general, donde pues se aplastó la dignidad de las personas y pues todos sabemos cuáles fueron los resultados, ¿verdad? Donde, ¿qué es lo que pasaba? Y diste en el clavo con el tema de las teorías platónicas y aristotélicas, que aunque no nos gusta a veces reconocer, esa tradición de la filosofía griega, que incluso uno de los filósofos mal entendidos, el filósofo alemán Heidegger, que a muchos atribuyen ahí algunas cuestiones del nacionalsocialismo, donde fue crucificado en alguna época de la historia por ser uno de los pilares de esa doctrina que muchas atrocidades cometió. Pero si lo que mencionas, nos detenemos un poquito en lo que mencionas sobre el bien, sobre la dignidad vinculada con el bien, nos lleva precisamente al extremo de el calificar o condicionar la dignidad de una persona a un elemento externo a ella o incluso interno. Es decir, todas las personas serán dignas en la medida en que sean buenas. De ahí que el nacionalsocialismo fue viciando todas esas tradiciones y ¿qué hizo? Pues bueno, los judíos realmente, ¿por qué los persiguieron? Porque la raza aria era realmente la raza digna y quien no fuera o no tuviera ciertas características, pues era una persona digna que no merecía prácticamente vivir. Es decir, que tenía que ser pues una raza en extinción, tenía que ser extinguida y era pues prácticamente lo que hizo este nacionalsocialismo. De ahí que es muy peligroso, debemos mucho a la corriente aristotélica, platónica, indiscutiblemente, incluso después retomada por Santo Tomás con realmente esta doctrina dirigida al bien como tal, al nous platónico. Pero ¿qué pasa cuando el hombre, la persona humana, al precisamente tener libertad, puede elegir un camino distinto, un camino diferente al que una sociedad plantea? Así de sencillo. Incluso lo vemos en nuestras sociedades contemporáneas, donde existe multiplicidad de derechos y posibilidades para todas las personas. Bueno, hasta hace poco se sancionaban ciertas conductas de personas que elegían un camino distinto al planteado por las mayorías. Entonces, en la medida en que no reunían el requisito de las mayorías,
perdían esta dignidad y por lo tanto eran sancionados o eran excluidos. Ahí tenemos pues a todos los colectivos, lo que ahora llamamos colectivos, que siguen luchando por sus derechos. Y dentro de los colectivos está el evidente, el colectivo de las mujeres. ¿Qué pasaba con las mujeres? En épocas antiguas se creía que las mujeres efectivamente no tenían dignidad por el hecho de ser mujeres. O sea, llegamos a ese punto en la época de la Revolución Francesa. Imagínense que se les prohibía la entrada a las mujeres a los teatros porque no tenían la capacidad de apreciar una obra dramática. Entonces, si condicionamos cualquier condición que pongamos al aspecto de la dignidad, nos va a llevar a resultados atroces, por donde lo veamos. Aun cuando las mayorías aplastantes pudieran expedir una norma que dijera que a partir del día de hoy todos los que usan pantalones de mezclilla pues tendrán una consecuencia jurídica y no serían dignos. Y el otro punto muy relevante que citaste es precisamente esto de los derechos humanos. ¿Qué pasa cuando hay una violación a los derechos humanos? Si partimos de la idea de que el principio básico de estos derechos humanos es la dignidad, eso implicaría que ante una violación que se pierde un poco de dignidad, no tanto que se pierda, se lesiona la dignidad de una persona ante la violación de un derecho humano que ahora positivizados llamamos derechos fundamentales que están en las cartas, en las constituciones y en el derecho internacional. Desde esa medida, una violación a un derecho humano lesiona tu dignidad humana, sea cual sea el derecho. Habrá violaciones a determinados derechos cuya lesión pudiera ser más intensa o menos intensa, pero al fin y al cabo, una lesión. Les pongo un ejemplo. En los códigos penales de nuestro país existía el delito de adulterio. El adulterio, ya saben, aquel matrimonio que se encontraba con una persona diferente en el hecho conyugal, pues cometía este delito. Y en los códigos civiles también estaba como causa de divorcio el adulterio. ¿Qué fue lo sucedido para eliminar ese tipo penal y evidentemente pues las causas de divorcio? Pues el principio de la dignidad humana que ahora conocemos como la autonomía de la libertad. Una persona puede decidir qué hacer con su vida, con su cuerpo, con su historia. ¿Con qué límite? Con el límite que señalen pues nuestras leyes. Pero no todas las leyes en general, sino hay leyes que pueden lesionar nuestra autonomía que podemos tachar de inconstitucionales. Adelante, Mariana, por favor. Justamente acaba de poner un ejemplo muy interesante, porque en la cuestión del adulterio se observaba una desigualdad entre hombres y mujeres. Pareciera que la conducta adúltera pudiera cometerla tanto un hombre como una mujer, pero la tipificación te señalaba que debía de cometerse en el hecho conyugal y ser encontrada en fragancia. Ahora vamos a ponernos en contexto 1950, que estaba vigente, ¿no? 1950, el hombre salía de casa. Si quería tener o cometer el adulterio, lo cometía fuera de casa, no iba a llevar a la mujer al hecho conyugal para tener relaciones, ¿no? Sin embargo, la mujer, como se mantenía en casa, ¿dónde iba a tener la conducta adúltera? Pues obviamente en su casa. Entonces, ¿qué era lo que pasaba? Pues bueno, eran las mujeres realmente, o sea, era una norma a la que el foco iba hacia la mujer. ¿Por qué? Porque era muy difícil que el hombre fuera a cometer dicha conducta con esas características. Entonces hablamos que incluso las mismas leyes
generaban desigualdad entre hombres y mujeres y a su vez limitaban la autonomía, como bien lo señalas, y también hacían una diferencia trascendental y no nos ponían como iguales, ¿no? Que eso también es otro acto violatorio de los derechos, porque todos deberíamos de tener leyes que nos encaminen a la igualdad y a la equidad. Claro, claro, Mariana, muchas gracias. Emma. Hola, buenas noches. Muchas gracias por su claridad, doctor José Antonio. Me encantó este análisis histórico que se hace del concepto de dignidad y para poner aquí un poquito de claridad sobre todo lo que está diciendo Mariana. Yo creo que la cuestión es no confundir. Mariana está viendo las cosas desde una perspectiva histórica y creo que es importante el análisis que se está haciendo en tanto la dignidad como categoría analítica para construir este concepto de dignidad intrínseco a la persona humana como una condición al tener esos derechos. O sea, sí es importante entender esto. No sé si uno vería lesionada la dignidad o no, habría que repensarlo un poco, pero sí me parece interesante entender que cuando usted está hablando, a ver si no interpreto yo mal, se refiere a esta categoría analítica de entender la dignidad ligada a toda persona, porque si nosotros ponemos condiciones al concepto eh, de dignidad, ¿sí? Es más, la dignidad vaya, es algo que está ligado a la persona y no es susceptible de grados. Uno no puede tener más dignidad o menos dignidad. Es una condición categórica y analítica conceptual. No hay que entenderlo como un requisito, sino como una cuestión conceptual ligada a la posibilidad de convertirse en sujetos de derechos. Digamos, para conseguir derechos humanos, para ser persona de sujeto de derechos, uno tiene que tener esta condición de dignidad. Es una cuestión analítica, no tanto histórica. Y Mariana lo está viendo, yo siento, tú me dices si te malinterpreté, como una cuestión de hay movimientos sociales, hay cuestiones sociales, hay cuestiones históricas que van hacia atrás o hacia adelante en el progreso de los derechos. Pero yo entiendo que el doctor José Antonio, y basándose sobre todo en el texto de, fue el nombre del profe del ITAM, que está haciendo es desde el punto de vista de la filosofía analítica del derecho, de decir, como concepto ordenador de las ideas, básicamente. No sé si entendí, doctor. Perdón, Mariana, ¿quieres intervenir? No, doctor. Adelante. Sí, no, creo que sí, efectivamente, Emma, tienes mucha razón. El punto es esta construcción, ¿verdad? Lo que tal vez platicábamos un poco con Mariana son algunos ejemplos de cómo puede interferir. Lo que sí me gusta mucho que incluso lo hayas aclarado y de manera muy, muy correcta, por utilizar ese término muy correcto, que no existe, no puede ser más o menos correcto, pero me refiero a esta imposibilidad que se tiene de afirmar que hay menos o más dignidad. La dignidad es única, no podemos decir usted tiene menos o más dignidad que yo, ¿por qué razón? Ahorita recuerdo, no sé si lo ubiqué en el monólogo de Segismundo en La vida es sueño, que dice Segismundo cuando está allá encarcelado, que dice, ay mísero de mí, ay infelice, apurad cielos pretendo, ya que me tratáis así, ¿qué delito cometí contra vosotros naciendo? Y dice, nace el ave, bla, 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 y por eso tengo menos libertad.
De hecho, miren, un minutito y se los comento. Lo cito mejor textual, vale la pena. Dice, permítanme un segundito. Dice, hay mísero de mí y hay infelice. Apurar cielos pretendo ya que me tratáis así. ¿Qué delito cometí contra vosotros naciendo? Aunque si nací, ya entiendo qué delito he cometido. Bastante causa ha tenido vuestra justicia y rigor, pues el delito mayor del hombre es haber nacido. Solo quisiera saber, para apurar mis desvelos, dejando una parte cielos, el delito de nacer. ¿Qué más os pude ofender para castigarme más? ¿No nacieron los demás? Pues si los demás nacieron, ¿qué privilegios tuvieron que yo no gocé jamás? Nace el ave y con las galas que le dan belleza suma, apenas es flor de pluma o ramillete con alas, cuando las etéreas alas corta con velocidad, negándose a la piedad del nido que deja en calma. Y teniendo yo más alma, tengo menos libertad. Nace el bruto y con la piel que dibujan manchas bellas, apenas signo es de estrellas, gracias al docto pincel. Cuando atrevido y cruel, la humana necesidad le enseña a tener crueldad, monstruo de su laberinto, y yo, con mejor instinto, tengo menos libertad. Nace el pez que no respira, aborto de ovas y lamas, y apenas bajé el de escamas sobre las ondas se mira, cuando a todas partes gira, midiendo la inmensidad de tanta capacidad como le da el centro frío, y yo, con más albedrío, tengo menos libertad. Como ven, este monólogo, pues prácticamente es un diálogo con algunas figuras que utiliza Calderón de la Barca para indicar esta parte de la dignidad humana, donde efectivamente no podemos condicionar ese sustrato. Desde mi punto de vista, el decir persona es decir dignidad. No podría afirmar que existen personas que no tienen dignidad o que son indignas. Es cierto que a lo mejor en una construcción literaria o estética podremos decir esta persona no tiene dignidad porque cometió este acto, pero no en el terreno en que nosotros nos encontramos, en una reflexión académica y filosófica sobre esta categoría de la dignidad humana. Decir persona es decir definitivamente dignidad. Y dejaba hace un momento el punto interesante de la construcción histórica de la dignidad para llegar a un punto que ahora nos genera un revuelo importante que aún no hemos podido definir. Recordemos que en la distinción kantiana para llegar a la dignidad, pues él hacía una distinción entre cosas y personas, y sus antecesores, el mismo también, entre animales y personas. Pero el día de hoy, ¿qué está pasando? Los animales, jurídicamente, ¿qué pasa? Son cosas, y si son cosas, no tienen dignidad. ¿Qué es lo que pasa en la relación entre personas y animales? Y vamos a hablar de unos animales todavía un poco más cercanos a nosotros, como son nuestros perros, nuestros gatos o algunos pajarillos, no sé, los que anteriormente se llamaban mascotas, que ahora en algunas legislaciones, hablo por ejemplo
legislación de Nuevo León, donde prácticamente los perros ahora son perrijos. Es decir, que se trata de una extensión de nuestra dignidad hacia esos seres, porque, ojo, ontológicamente no hay una diferencia entre un animal y una persona, porque ambos son seres. Por eso lo digo ontológicamente. Ontológicamente no existe ninguna diferencia entre ellos y nosotros, incluso con cualquier otra cosa. Por ejemplo, ¿cuál sería la distinción ontológica entre una piedra, un perro y una persona y su servidor? Pues ninguna. Todos esos somos seres y en esa medida no hay ninguna distinción. Existimos de manera distinta, tal vez, y ahí ya nos referimos a un tema óntico, es decir, cómo existe el ser en lo particular. Bueno, ese ser que llamamos piedra o mineral existe de una manera mineral. El animal, asimismo, a su manera, y una persona de igual forma. Pero, ¿qué pasa con esta dinámica que se está viviendo en cuanto a esa dignidad de los animales? Porque, ojo, si la persona es digna, ¿y por qué es digna? Desde que nace hasta que muere por el simple hecho de ser persona, y todos aceptamos que finalmente la dignidad es un valor intrínseco al ser humano, entonces quiere decir que los animales también tienen ese sustrato. Hay algo en los animales, como lo empezaron a detectar en las personas. Recuerden que en nuestra tradición muy desafortunada, se pensaba que los indios no tenían alma, por ejemplo, y que en ese caso, pues no eran personas. Pero bueno, ahora con los animales también detectamos que hay algo, que no son cosas, cosas como tales, que tienen una existencia particular y que tienen un valor en sí mismo. Ahora, si usted comete un acto contra esos seres, está cometiendo una infracción, está cometiendo un delito. Pero ¿por qué el derecho los protege? ¿Por qué el derecho protege a los animales? Así como nos reconoce, ojo, no otorga, eso ya está muy explorado en el tema de los derechos humanos, nos reconoce los derechos que tenemos por el simple hecho de ser personas. Bueno, parece que la ruta va por ahí, que los animales también tienen algo de valor que, me atrevo a decir, los hace dignos en su propia existencia. Y que nosotros, que también evidentemente como personas somos dignos, tenemos que coexistir, incluso de alguna forma cuidar a esos seres, ¿verdad? Que ese desarrollo cursa también por ese aspecto de la dignidad humana, pero también los animales, ¿qué pasa? Deben tener ese valor, tienen un valor, valen per se, por el hecho de ser perros, no porque sean chihuahueños, valen menos porque están chiquitos, y no sé, un perro grande, no sé mucho de perros, un Rottweiler, por ejemplo, valga más. No, hay un elemento, o un perro que está en la calle, no porque está en la calle, pues lo vamos a patear, a denigrar. Fíjense hasta dónde llegamos a esta cuestión de que sí hay humillaciones en esas conductas hacia los perros. Digo, no hablemos de China, porque ahí se cuenta una vieja historia que seguramente la saben, donde llega una persona, una pareja, llega a un restaurante chino con su chihuahueño, que venían de América, iban a visitar aquel país, y al momento de entrar al restaurante, pues le reciben al perrito. Aquí déjeme a su perrito, lo entregan al perrito, y a la vuelta de la esquina, pues ya el perrito aparece ahí hecho manjar, con mole. Bueno, no sé si hacer mole en China, pero bueno,
¿Qué pasa ahí? Bueno, ya saben que los chinos a veces se comen hasta los murciélagos. ¿Qué pasa con todo eso? Ahora se está viendo todavía más complicado el tema porque aún persiste una diferenciación, y hablo en cuestión de dignidad, entre un perro, un gato y una vaca, por ejemplo. Porque ahora lo que buscamos es, vamos a darle una muerte digna a la vaca que nos vamos a comer, los que no seamos veganos, ¿verdad? Entonces, dentro de esas especies, hay algunas que tienen menos valor o que podamos matar, o qué es lo que está pasando ahí. ¿Cuál es, cómo resolvemos esa relación que tenemos con los animales desde esta categoría de la dignidad como un valor intrínseco en la persona, y que definitivamente los animales siguen teniendo un valor en cuanto a su existencia de una determinada forma? Y nos vamos también al terreno de las plantas, de los árboles. Ahora, ya saben, las legislaciones se usa el término de individuos. El individuo, filosóficamente, es aquel ser que existe de una determinada forma, única y exclusiva. Esos individuos que conocemos como árboles también tendrán este sustrato de dignidad. Pues parece que sí, valen per se, es decir, por sí mismos. No necesitan una condición adicional, no necesitan hacer un algo para tener un valor. Llegar a este extremo nos provoca muchas preguntas que evidentemente en foros como este, pues buscamos no tanto resolver, pero sí dialogar para avanzar un poquito en este devenir histórico que nos tocó, y que estos foros pues, son para compartir estas circunstancias. ¿Qué pasa entonces cuando mutilamos un individuo? Es decir, cuando cortamos un árbol. Ahí prácticamente pues hubo una lesión absurda. Se ponía en otro foro con el tema de los animales, el hecho de, podemos afirmar lo siguiente: ¿los animales tienen derechos? Sí, tenemos que comprometernos con nosotros mismos. Si afirmamos que la persona per se es digna, es decir, el hecho de ser persona te hace digno, porque la dignidad es un valor intrínseco al ser humano, y ese valor también podemos predicarlo de cualquier otro ser, es decir, los seres valen per se por sí mismos. Significa que eventualmente, si la dignidad es el elemento base para la construcción ideológica, jurídica, filosófica y práctica de los derechos humanos, podríamos decir que los animales tienen derechos. Y que esos individuos, que llamamos árboles, podrían tener derechos. Sí. ¿Cuál es la discusión? ¿Cómo se hacen valer esos derechos? Pero bueno, eso ya es un segundo paso. El asunto es si los tienen partiendo de la dignidad. Adelante, Mariana, gracias. Ya. Bueno, justamente en ese sentido hubo una iniciativa en la cual, bueno, se señala que la Suprema Corte reconoce que la familia es plural y diversa y que incluye a los animales domésticos como parte del núcleo familiar. De hecho, Olga Sánchez Cordero estaba promoviendo la modificación de varios artículos del Código Civil, en el cual se le dieran ya derechos específicos, por ejemplo, en el caso de las sentencias de divorcio, donde se especificara, por ejemplo, las cuestiones de las hijas, los hijos y los animales domésticos, o sea, con quién va a vivir, cuáles son sus derechos, sus obligaciones en relación a patria potestad, sus pensiones, limitaciones en las cuestiones de alimentos, respetando y sin hacer distinción de los hijos, las hijas, respetando integridad física, psíquica y emocional para contribuir al sano desarrollo, pues también de estos animalitos. Entonces estamos viendo que ya hay iniciativas en donde los configuran, aunque sean los animales domésticos, sin dejar de lado
que todos los seres vivos, sintientes, más allá de pensantes, pero sintientes, estamos en una corriente de que van a tener derechos, pues ya se les están dotando de derechos y obligaciones, y ya es una realidad, ¿no? Porque está en la Gaceta del Senado, aquí en México, ¿no? Sí, claro, incluso ya en algunas sentencias, en algunos tribunales, ya han tenido que resolver ese punto. Ahora sí, como hay una cancioncita por ahí que suena, no sé si en la radio, porque ya me van a decir que soy muy antiguo, así me dicen mis hijas, ¿cómo que todavía escuchas eso? La radio, ¿qué es la radio? Pero bueno, una canción que en el estribillo señala con quién se va a quedar el perro, algo así dice, y llama mucho la atención porque, bueno, y el perro que forma parte de la familia, pues, ¿qué onda? ¿Cómo le hacemos? ¿Lo partimos a la mitad? ¿Te llevas tú la mitad? O ya no se trata de quién lo compró, porque también la adquisición de los animales tiene algún tema. Es casi, casi vamos a llegar al extremo de que usted no puede comprar un hijo. Y ojo, o una persona. Desafortunadamente, sí debo decirles que insistir en estos temas de dignidad humana, de no condicionar esa dignidad humana, de aceptar que el simple hecho de ser personas, desde que nacemos en el primer minuto, tenemos dignidad, es tan relevante como algunas atrocidades que siguen ocurriendo en el 2024 en algunos estados del sur de nuestro país, que es la compra, el tráfico de niñas y niños, incluso de personas, pero no me refiero a la trata de blancas ni eso. Me refiero a que todavía hay convenios, contratos donde se compran niños y niñas para llevarlos a, si usted quiere, a un mejor medio de vida. Pero esta parte contractual no atenta contra la dignidad, porque las personas, ya lo dijo Kant, ya lo dijo Cicero, ya lo dijeron muchos, y lo aceptamos, no somos cosas, no podemos ser objetos de un contrato, ni objeto directo ni objeto indirecto de un contrato. Y también se compran personas para que usted se las lleve a trabajar de manera doméstica por 15,000 pesos. Una cuestión terrible que sigue sucediendo el día de hoy, pero tal vez a qué se debe, a que las personas no somos plenamente conscientes de este sentido de la dignidad, de que todas las personas, por el simple hecho de serlas, somos dignas. Y esa dignidad evita o debe evitar estos condicionamientos. Claro que en los aspectos de la dignidad, como bien lo señala el maestro Atienza en el análisis que hace en el artículo compartido, el problema de los contratos gestacionales, ¿verdad? Ese tipo de aspectos de bioética, hasta dónde pueden irrumpir, pueden rozar la dignidad humana. Por eso se habla en esas discusiones de dignidad versus autonomía, pero esa es una discusión posterior, porque definitivamente la dignidad, al menos históricamente, nació desde la autonomía, en la medida en que el ser es autodeterminable, es un ser, en fin, es un fin en sí mismo, tiene dignidad, pero esta discusión es a posteriori, es decir, conservando tu dignidad, porque esa no la vas a perder, puede ser lesionada, puede ser lastimada por una violación. ¿Qué pasa con la eutanasia, por ejemplo? ¿Qué pasa con esos contratos de vientre? Yo hago un contrato contigo porque tú me vas a dar a un bebé en adopción, bla, bla, bla. Ahí, ¿qué pasa? Se lastima la dignidad de la persona, porque si no puede ser objeto de un contrato, entonces, ¿cómo puedo convenir? ¿Cómo puedo acordar que usted va a llevar a un ser en el vientre que posteriormente me va a entregar, aun cuando no exista
una contraprestación económica visible, porque normalmente estos contratos que se permiten en algunos lugares de Europa, la contraprestación puede estar de manera sublime, encubierta en las condiciones de esos pactos de voluntades. Por ejemplo, la manutención de la madre que está gestando y que, que posteriormente entregará ese niño en adopción. Rosa o no la dignidad es un aspecto indigno del ser humano. Podemos señalar eso como predicado, que ciertas conductas nos hacen pues infractores, nos hacen delincuentes, nos pueden hacer desde el punto de vista moral malos, de acuerdo a las ideas que cada uno o cada una tengamos del mundo y de estas conductas, pero queda ahí en el tema de la reflexión. Quisiera concluir esta parte con la afirmación de que la dignidad no puede tener ninguna condición ni interna ni externa. El hombre, la persona, el hombre y la mujer, la persona humana es digna por el simple hecho de ser persona humana, ¿verdad? Y adelante. Perdón, gracias. No sé si me excedí un poquito de tiempo, 4 minutos. Estamos por hacer, espero que haya cubierto algunas expectativas y sobre todo dejar algunos elementos ahí importantes para la reflexión y que posteriormente podamos seguir. Gracias a todos. Muchas gracias, José Antonio. Verdaderamente interesante hablar de la dignidad humana, sobre todo en todos los aspectos que nos hiciste favor ahorita de mencionar. Nos quedan muchas dudas. De hecho, cuando estuvimos platicando de esto con la doctora Tienza, uno de los temas que más le preocupaba era que no le hemos puesto, que este no ha sido un tema de atención adecuada por los juristas, por los filósofos, por los especialistas, en la parte del entendimiento y la aplicación práctica. Porque podemos hablar de definiciones y con eso no vamos a entender la dignidad humana, nunca vamos a visualizar el contexto tan importante como, bueno, y qué es lo digno y cuáles son los límites y cómo la vamos a aplicar y si una persona privada de su libertad tiene o no tiene y por qué sí, por qué no, todos estos grandes debates. Y sobre todo yo creo que este postdoctorado, partiendo de la idea de investigar y de proponer cosas novedosas, creo que es un punto que debemos de tomar como, yo creo que prioritario, porque como bien mencionabas y coincidimos que es la base de los derechos humanos, temas de investigación, por ejemplo, no sencillos, de que si las personas tienen dignidad por el simple hecho de ser personas, pero cuando dejan de ser personas, me refiero a una persona que ya falleció, bueno, y el cadáver, debemos de darle un trato digno, pero es que ya no es persona. No, ya no es persona. ¿Es cosa? Pues no, tampoco es un mueble, es una bicicleta, no. Debe tener un trato digno sin ser persona ya. Pues sí, pero entonces entramos a circunstancias que afortunadamente yo al menos así lo visualizo y lo pongo sobre la mesa, el legislador no ha metido la mano, porque desgraciadamente hay mucha falta de conocimiento en estos temas de derechos humanos, pero yo creo que sí da mucho para la investigación, para la argumentación, para la defensa de derechos humanos, y partir que efectivamente no es solamente tema de humanidad, sino hablabas tú ahorita de los animales irracionales, tienes toda la razón del mundo, y lo decía Mariana también, yo no había visto esa perspectiva, sí sabía que ya es parte de la familia, si una persona lo querían embargar y le querían quitar a los perros como cosas, y decían, no, un momento, parte de mi familia, ¿no? Pero, por ejemplo, un caballo, ¿no? Que tiene un costo en el mercado alto, pero esa parte a lo mejor hasta del trato integral, ¿no? Emocional de un perro, de alguien, los perrijos, como mencionabas, decir, bueno, pues hay personas, a mí me ha tocado ver, ya creo que son excesos, de que llevan a un perrito en una carriola, ¿no? Y le ponen su gorrito y casi su mamila, como si fuera un bebé.
digo, gente muy exótica, ¿no? Pero, pues bueno, o sea, si es feliz y tienen la posibilidad y a lo mejor no tienen hijos y su mayor proximidad es tener un perrito como si fuera un bebé real, pues qué bueno, qué suerte para ese perro, ¿no? Que tuvo unos padres adoptivos muy, muy locos, pero amorosos. Pero ese tipo de temas nos invita a seguir investigando, nos invita a seguir profundizando. ¿Qué ha hecho el hombre? Decía Boaventura de Sousa Santos, la naturaleza le pertenece al hombre o el hombre le pertenece a la naturaleza. Y somos muy del hecho de que el hombre ha querido conquistar. Cuando somos parte de la naturaleza, debemos de convivir con la naturaleza. Y pues Nietzsche, que decía que era el peor, el más gélido de todos los monstruos, la humanidad, nos hemos acabado todo, ¿no? Entonces, creo que estos temas dan para mucho y sobre todo mencionar, pues Alfredo con los estudios también de filosofía, pues creo que nos ha abonado mucho esta parte del análisis y reflexión. No sé si tengan ustedes alguna pregunta, algún comentario, algo que quisieran aprovechar en estos minutos para conversar con José Antonio. Tenemos por acá algunos minutillos, así es que si alguien quiere hacer el uso de la voz en relación a abonar, a comentar, a fortalecer alguna idea o simplemente dialogar. Claudia, adelante, te escuchamos. Si quieres prender tu micrófono, Claudia, por favor. Bueno, creo que no tenemos conexión con Claudia. ¿Alguien más quisiera hacer el uso de la voz? Tenemos por acá algunos minutos. Es un tema que nos invita, insisto, mucho al debate, a la reflexión, a la profundidad, al análisis, seguir investigando sobre estos temas. El caso de la orangutana, ¿no? Que fue declarada el primer caso de persona no humana. Y el doctor, no está por aquí, Eliseo Muñoz, él es experto en estos temas, escribió un libro inclusive sobre las personas no humanas y bueno, un tratado bien interesante de lo que está pasando hoy con el tema de los animales en cuanto a su dignidad, ¿no? Que es un punto todavía muy controversial. Preguntas, dudas. Creo que con Claudia no tuvimos ya la conexión. ¿No? ¿Alguna propuesta, alguna idea, algún comentario? Quedó todo perfectamente claro. Pues bueno, si no hay alguna otra intervención, pues verdaderamente, José Antonio, pues agradecerte, en verdad, un tema muy difícil, un tema muy complicado, un tema que no todo el mundo lo ha entendido con la seriedad que esto implica. Yo creo que es responsabilidad de todos los que, pues de alguna manera estamos vinculados con los derechos humanos, un tema que nos invita forzosamente a profundizar, forzosamente a ir más allá, seguir investigando, seguir aplicando, seguir, sobre todo en la parte práctica, que yo creo que eso es lo que muchos doctrinarios han señalado, ¿no? ¿Cómo voy a realmente hacer valer ante un tribunal o cómo voy a convencer a la autoridad de que una persona, tú lo decías, una persona que ha cometido un delito, por el hecho de que ha cometido un delito, tiene derecho a que lo tortures, que lo aísles, que sea sancionado, que tenga, debemos de darle de comer, ¿no? Creo que es un principio básico, y no le den las obras, como los que nos hemos ido y hemos tenido esa parte práctica de estar en los reclusorios haciendo inspecciones de manera directa. Es increíble verdaderamente lo que viven estas personas en la mayoría de los centros de reclusión, comida descompuesta, lo tienen en lugares inhumanos y infrahumanos, la sobrepoblación. Estamos trabajando un tema de derecho gerontológico, un derecho... pues tú fuiste precisamente, gracias a ti, de esa plática que nos hiciste favor de dar, de Amparo, de ahí empezamos a abrir un curso de lo interesante de derecho gerontológico, porque necesitan una atención especial como derecho humano. ¿Y qué sucede con los adultos mayores que están privados de su libertad en un centro de reclusión?
¿hay realmente un trato diferencial para ellos? Pues debería, ¿no? Tendría que haber. Y bueno, pues son muchas preguntas las que tenemos por ahí que comentar. Claudia, no sé si ya... Perdón. Adelante, José Antonio, adelante. Creo que Claudia sí pudo o no pudo, Claudia. Creo que no. ¿No, verdad, Claudia? Pues tiene el sonido, pero no. Sí, creo que por ahí tiene algo su micrófono. Sí, efectivamente, como bien dices, el tema que ha tocado en la práctica, el asunto de las cárceles mexicanas es terrible. Les cuento una breve historia. En Nuevo León estaba un centro de readaptación estatal que se conocía como el Topo Chico. Este centro de readaptación estatal, ya muy viejo, era, señores y señoras, un desorden absoluto. No había ninguna cuestión de orden. El más mínimo orden era inexistente. ¿A qué me refería? Las condiciones en que vivía la población eran infrahumanas. Era terrible. Metían a 20, 25 personas en una celdita. No crean que había camas de piedra. No, las reclusas, los reclusos que no tenían dinero para pagar la estancia, aunque usted no lo crea, les tocaba dormir en el suelo, en el pavimento, con ratas, con cucarachas. Las personas que lograban salir de ahí en una corta estancia, las lesiones a su integridad psíquica y emocional dejaban huellas pues permanentes. Era terrible. Uno no podía creer que dentro de ese penal había tianguis, había centros nocturnos, había población reclusa que salía en las noches. Y lo más grave, cuando se cierra este penal, afortunadamente se cerró, se encontraron más de 100 personas. Claudia, ya te escuchamos. Ay, perdón, es que ni los oía ni me oían, qué horror. No sé qué dijeron, pero lo que creo que por ahí estaban, quiero adivinar que lo que estaban platicando, es que, por ejemplo, un violador, un pederasta, bueno, ese tipo de gente, para mí, no son seres humanos. Y no me atrevería a decirles animales, porque los animales son geniales, simplemente. Pero, bueno, lo que dice el doctor, yo lo entiendo, hay que darles de comer a los cabrones, pero sí son, o sea, no son seres humanos. La dignidad, yo creo que si bien es cierto que la dignidad es la base de todo, también hay momentos en que a lo mejor no tenemos dignidad, o sea, cero dignidad. A lo mejor en un continuo filosófico, sí, ¿no? Pero a veces hay Hitlers, a veces nos comportamos de veras como asesinos, o sea, y eso, para mí eso no, es no tener dignidad. Y a esas personas no se les debe de tratar con dignidad, tampoco. O sea, si bien les vamos a dar de comer, bueno, pues nada más hasta ahí, ¿no? Pero sí, yo creo que no, estoy enojada con ese tema de la dignidad. Sí. O sea, ¿cómo va a tener? O sea, no sé si me explico. Qué horror. Te entendemos perfectamente, Claudia. Creo que antes quería decir algo Mariana, por ahí vi que... Sí, ¿verdad, Mariana? ¿O no? Sí, perdón. Era en relación al comentario de Claudia, nada más para
para hacerla reflexionar un poquito. Digo, yo entiendo que son posturas muy personales y cualquier postura siempre va a ser válida, ¿verdad? O sea, yo no puedo poner mi postura por arriba de la de ella. Todas son válidas siempre. Pero vamos a partir desde un punto en el que las personas que delinquen o las personas, vamos a pensar en el ejemplo de aquellos que tú dices, es que no tienen dignidad, no merecen ni que les den de comida, de comer, ok. Pero nosotros como sociedad creamos también esas personas. Ahora, ¿qué es lo que pasa en la vida de esas personas que los llevan a tomar esas decisiones? Y está comprobado que si tú vas a las cárceles o a los centros, todas esas personas han tenido circunstancias de violaciones reiteradas desde que eran pequeños, o sea, precarias, faltas de alimento, maltratos, pobreza extrema, desnutrición. Entonces, aquí vamos a hablar ya también de otro problema, que es qué tanto influye lo que viven los individuos y qué tanto también es responsabilidad de nosotros como sociedad, sin cambiarte la postura, ¿verdad? O sea, pero también desde una manera de entender que igual y lo que tenemos que hacer son medidas preventivas y que no por eso se va a acabar su dignidad como humanos, porque en primer momento ellos fueron los vulnerados, cuando eran pequeños, cuando eran golpeados, cuando, etcétera, ¿no? Entonces hablamos como una situación social. Está bien. Es mi opinión, ¿verdad? Nada más para que... Claro, como justificación. Pero, a ver, ¿qué pasa, por ejemplo, con la ONU que se queda callada cuando los gringos van y bombardean el país que se les pegue la gana para vender sus armas? A ver, ¿dónde está la dignidad humana? Ahí ya sí te doy toda la razón, Claudia. Bueno, ok. Entonces, ahí, vamos, Laura, también quería participar, ¿verdad, Laura? Laura, adelante, Laura. Te escuchamos. Gracias, muchas gracias, muy buenas noches. Bueno, la verdad es que tocaron un punto que sí es súper apasionante, ya lo vimos con Claudia y con Marianita, o sea, son temas que en verdad nos duelen, ¿no? Nos duelen como sociedad. Yo ahí tengo un punto de vista, a mí me gustó mucho leer un artículo que hablaba sobre, bueno, no es un artículo, es toda esta postura de el eficientismo versus el garantismo, ¿no? Y entonces, esta postura eficientista me llama mucho la atención porque desconoce a las personas que han transgredido la norma, no les desconoce su dignidad humana, no elimina la dignidad humana, pero sí los elimina como ciudadanos, ¿no? De ahí viene esta parte denominado del no ciudadano cuando rompe con las reglas del juego, que es una justificación precisamente incluso de Norteamérica con la ley patriota y otras leyes alemanas, etcétera. No sé si en Argentina también tiene ese sistema, la verdad es que lo ignoro ahorita, sin duda Emma me va a ayudar. Entonces, cuando violentas las reglas del juego, te conviertes en un no ciudadano y por eso los norteamericanos justifican el hecho de no proteger y no velar tus derechos humanos si tú, o sea, si tú eres o sea, tú como ente, como Estado, estás obligado a proteger y a tutelar los derechos humanos de todos los ciudadanos. Pero si estos ciudadanos tenemos la responsabilidad de comportarnos ad hoc a las reglas del juego, y si estamos violentando las reglas del juego, luego entonces nos convertimos en no ciudadanos, nos convertimos en enemigos del Estado y el Estado nos debería de tratar como tales. Me parece que por ahí va un poco el pensamiento de Claudia en el sentido de decir, bueno, hay transgresores de la norma y yo entiendo a Marianita cuando dice, ok, esto lo hemos construido nosotros, ¿no? Sí, o sea, yo coincido totalmente con Marianita, sin embargo, también pienso, estoy segura de que tenemos un libre albedrío y luego entonces aquí el 99.99% de los seres humanos hemos tenido historias en la infancia en donde hemos sido victimizados, hemos sido golpeados, hemos tenido carencias, ¿no? Y eso no significa que el 99.99% de las personas nos salgamos o rompamos las reglas del juego, porque atendemos también al comportamiento de nuestro libre albedrío. Entonces, sí, entiendo perfecto que hay un impulso social,
pero también entiendo que al final del día el individuo toma la decisión que toma, ¿no? O sea, ¿por qué alguien mata y alguien no mata? Esa es la pregunta de los 64,000 que la han estudiado eternamente los criminólogos. Y no hay todavía como una respuesta única, ¿no? Sería equívoco aquí señalar, no se dispara todo, o sea, la decisión la toman tal, no, o sea, la decisión se toma justo por el libre albedrío de cada uno. Entonces, aquí viene, pues yo creo que es esta inquietud de Clau, en donde dice, bien, o sea, ¿y por qué tengo que tratar con dignidad? ¿Y por qué en alguna ocasión también lo comentábamos con el doctor Arellano? ¿Por qué tengo que perdonar? ¿Sí me explico? O sea, hay como muchas cosas que yo entiendo que desde la teoría es bien interesante estudiarlo y bien interesante debatirlo, y desde la práctica o desde el facto, pues ya es muy complejo. Yo lo he platicado en este foro y en otros foros. Yo fui víctima de violencia sexual infantil durante muchos años y evidentemente por gente cercana a la familia. Hoy por hoy no me agrada que esté en libertad, ¿no? Son dos personas muy cercanas del entorno familiar. No me gusta que estén en libertad. Sin embargo, están porque hubo una decisión familiar en aquella época de no denunciar, etcétera, etcétera, etcétera. Pero tampoco me gusta y tampoco quiero perdonarlos. No me importa verlos. No tengo el mínimo interés en que se acerquen a mi hija. Desde que mi hija nació no entran a mi casa, ¿no? Porque no me da la gana perdonarles. Y si estuviesen presos, no me gustaría que de mis impuestos se les pagara porque me destrozaron la vida. Entonces yo entiendo esta parte de Clau. O sea, cuando ya lo trabajas como víctima es, no tengo por qué. Ellos tomaron la decisión, ellos me estaban cuidando. Y no porque mis padres me descuidaran, mucho menos, sino porque mis padres confiaron y me ponían al cuidado porque tenían toda la confianza. Entonces no fue un tema de, ay, la abandonaron sus padres, por eso fue víctima. No, aquí no hubo ningún abandono. Ellos violentaron mi integridad psicosexual y me fregaron la vida porque tomaron esa decisión de hacerlo. Entonces yo entiendo un poco la postura de Clau de decir, no tengo por qué perdonarlos, no tengo por qué alimentarlos, no tengo por qué verlos como seres humanos y no tengo por qué respetarlos. Tendrán su dignidad allá, o sea, fuera de la casa, de aquí lejos, ¿no? Siguen siendo seres humanos, están casados, tienen hijos, allá el karma y, ¿no? Y la justicia divina, etcétera. Pero para mí son no ciudadanos, para mí son los enemigos, ¿no? Y dentro de mi esfera muy personal están muertos. Para mí ya ni siquiera son seres humanos dignos. Entonces, entiendo, claro, esto es un ejemplo muy personal que estoy trayendo a este foro, pero si eso, y a lo mejor no tiene sentido decir, bueno, ok, esto es una sola experiencia y aquí estamos hablando de temas como más teóricos, más filosóficos, más profundos, pero lo quise compartir porque me parece que también el derecho se va construyendo de las historias personales y vamos haciendo luchas y vamos generando comunidades y vamos generando movimientos y vamos generando propuestas y cambios, etcétera, también en función de nuestras experiencias personales. Entonces, bueno, eso era lo que les quería comentar. Muchas gracias. Y sí, no, si no les damos de comer, no importa. O sea, si quieren comer, pues que alguien, o sea, que trabajen, que hagan lo que tengan que hacer, ¿Sabes qué? Que el día que sí se mueran de veras, vas a hacer otra. Porque están muertos. Dices que están muertos para ti, pero no es cierto. Sí. No, bueno, ellos me siguen robando oxígeno. Pero lo que voy es que, claro, o sea, a mí me gustaría, por ejemplo, si ellos estuviesen sentenciados, me gustaría que trabajaran, ¿estás de acuerdo? Me gustaría que no me quitaran mis impuestos para que ellos comieran. Al contrario, o sea, que ellos trabajen, que ellos valoren y que ellos se den cuenta y se responsabilicen de sus actos, ¿no? O sea, a mí me parece que el tema de la responsabilidad personal de tus actos, asumir con toda tu fuerza y con toda tu dignidad, ¿no? El hecho de que has transgredido la norma, lo has transgredido. Entonces el Estado no tendría por qué protegerte. Es mi particular punto de vista. Como decía Marianita, no, yo no quiero influir en nadie, ¿no? Solo
solo comparto esta experiencia. Muchas gracias, gracias, gracias. Muchas gracias, Laura. Y digo, no nos vayamos tan lejos. Has dicho 2, 3 o muchos puntos muy relevantes que a lo mejor conviene señalar. Uno de ellos es, empezaste tu intervención con el tema de las armas y que las bombas y no sé qué, algo así entendí. Pero bueno, me quedé con esto. Uno, para el tema de la dignidad humana, no solo teórico, sino práctico, está en nuestros códigos penales y se llama legítima defensa. ¿Qué pasa con la legítima defensa? Usted puede privar de la vida a una persona de manera justificada. Sí, la respuesta la tenemos en el Código Penal. Entonces, ¿qué pasa? Imagine usted ese escenario. Un sujeto entra a su casa, usted tiene un arma porque el artículo 10 de la Constitución se lo permite y la acciona y evidentemente lo priva de la libertad. ¿Es usted indigna por esa conducta? ¿Perdió dignidad? Parece que no. Es decir, el derecho, al menos en la actualidad, también reconoce las posibilidades de verificar esos hechos en cuestión de legítima defensa. En el aspecto de la reflexión, pues ahí se están enfrentando dos personas con el mismo grado, la misma dignidad, si queremos llamarle así. Pero, ojo con esto, que nos puede ayudar mucho a explorar algunas posibilidades distintas en cuanto a nuestra reflexión y nuestra conciencia. Una cosa es decir que las personas, por el simple hecho de ser personas, tenemos dignidad. Sin embargo, nuestros actos son cosas distintas. Las acciones que una persona realiza en su vida son responsabilidad de cada uno de nosotros. Efectivamente, hay rutas y escenarios para poder explicar las conductas, como bien lo decía Mariana. Si a un pederasta, como decía Claudia, podemos encontrar una explicación a su conducta de índole antropológica, de índole social, de índole económica, eso es una explicación. Sin embargo, eso no limita la posibilidad de explorar nuestras propias emociones y sentimientos. Porque definitivamente las personas tenemos libre albedrío, libre arbitrio y podemos decidir qué hacer y qué no hacer. Definitivamente esos actos son reprobables o para algunos de ustedes pueden ser más reprobables que otros desde nuestra concepción como personas. Y podemos calificar, pero solo como predicado, decir que ese es un monstruo, ese es un ser humano indigno, o como decía Claudia, es un animal. Bueno, en alguna conferencia de hoy en la mañana, hablando, fíjense nada más por qué no podemos ni siquiera decir que ya son animales. Decían que una persona era un ratero, dice, es que es una rata, con perdón de los roedores. Es decir, o sea, ya no podemos decir o calificarlos como animales porque los animales son dignos de esa parte. Ustedes pueden sentir, pensar lo que ustedes determinen en relación, por ejemplo, con un agresor, definitivamente. Sin embargo, eso no pugna con la dignidad. No quiere decir que ustedes le den dignidad. Ustedes pueden crucificarlo si ustedes quieren, definitivamente. Pero al menos como científicos del derecho, digan, estoy terriblemente molesta. No me puedo imaginar hasta dónde puede llegar mi grado de molestia, mi furia, mi coraje como persona hacia otra persona
que lesionó algo de mi persona. Y puedo decirle que es la peor del universo y que ojalá esté enterrado, vivo, si se puede. Claro, eso se vale. Sin dejar de desconocer que hay un orden jurídico, etcétera, y que pues definitivamente las personas tenemos dignidad. Es muy difícil ese tipo de ejercicios. Para el trabajo de las víctimas es muy complicado verdaderamente, muy, muy complicado. Por más que racionalicemos, a veces la racionalización no nos lleva a comprender realmente el suceso, porque eso atiende a los sentimientos, al sentir, a la emoción. Y por más que racionalicemos un sentimiento, no nos va a quitar el dolor. Por eso hay muchos medios donde para sanear esa parte en la medida de lo posible y poder tener una vida, una calidad de vida lo mejor posible, hay muchos medios que no necesariamente están aquí, sino a través de otro tipo de terapias conductuales, donde se trabaja con nuestras emociones, porque eso es lo que nos llena de ira y coraje, no nuestra razón. Ustedes son abogadas y saben perfectamente que hay delitos, etcétera. Imagínense, los medios alternos de solución de conflicto nacen de ese trabajo interno realmente, pero que no es fácil. Cuando ante la pregunta de qué haría si pasara esto, no, hombre, yo les podría platicar las peores atrocidades que se me ocurren, ¿verdad? Y para eso, si les sirve de algo, vean una película que se llama La piel que habito. Una película, véanla con ojos reflexivos, donde, ¿qué pasa en la cabeza? No tanto en la cabeza, ¿qué pasa dentro del personaje, en sus emociones? Para llevar a un extremo diferente la condición de un acto violento hacia una de sus seres más queridos, de su hija. No les platico mucho porque luego van a decir, no, pues ya no la contó, ya para qué la veo. No, véanla con esos ojos. No olvidemos que en nuestra evolución, ahí voy, Abel, un segundito para redondear la idea que no se me vaya. No olvidemos que las personas tenemos ese sustrato de animales y los animales son dignos. Y si no tuviéramos el derecho, como también diría Kant, pues, ¿qué es lo mínimo que tenemos? Dicen que Kant, lo mínimo, el minimum ethicum, según Kant, está en nuestro Código Penal. Dice él, mire, usted compórtese como quiera. Usted puede hacer lo que usted quiera. Lo único es que lo que no puede hacer está en el Código Penal. De ahí en fuera, usted haga lo que usted quiera. Pero básicamente, pues no robe, no mate, etc. Sin embargo, por eso decía que no podemos vivir sin reglas, porque imagínense la barbarie. ¿Cuál era cómo nosotros en la antigüedad hacíamos justicia? Pues justicia por nuestra propia mano. Será una venganza privada. El que me la hace, me la paga directamente yo. Porque esa posibilidad de estrujar a tu victimario es lo que te daba una paz interna. El poder apretar esa esponja. Bueno, hay medios ahora contemporáneos para explorar esas sensaciones. Esas sensaciones permanecen en nosotros si no las trabajamos, pero hay posibilidad de trabajarlas. ¿Por qué? Porque merecemos vivir con una calidad distinta. Nadie nos puede estigmatizar a tal grado que irrumpa en nuestras vidas y nos haga infelices. Ahora, en el derecho y en la filosofía del derecho contemporánea, ya estamos atreviéndonos a mencionar esa palabra que se llama felicidad, porque nadie puede irrumpir en nuestra felicidad que puede implicar calidades de vida. Y nadie está exento de sufrir
por otra persona u otras personas alguna lesión a nuestra integridad. Pero nadie tiene el derecho de hacernos infelices. Ninguna persona. Adelante, Abel. Gracias, buenas noches a todas, a todos. Un dato adicional, creo que a lo que comenta Claudia, Laura y Mariana, de que la conducta de este sujeto, sí, que es influenciada por el entorno social y lo que se comentaba, económico, que se daba. Pero luego viene una postura que ha manejado Gerardo Laviaga, creo es, en donde ahora ya el tema de derecho penal incluye el tema de las neurociencias, ¿sí? Y que hace que es un tema que es posible que vaya a ir escalando en torno precisamente a el porqué de las conductas de ciertos sujetos. Entonces yo creo que es otro tema también que hay que agregarle a este que se está tratando, precisamente porque es adicional todo no solo al entorno social, al contexto del sujeto, de la persona, sino también ya al interior de la persona como un ente físico, biológico, ¿sí? Que es un tema que tendremos que ir explorando posteriormente también. Nada más quería agregar ese tema. Gracias. Gracias a ti, Abel. Mariana, ¿querías comentar algo, compartirnos algo? Sí, nada más, como complementario a lo que dice Abel, justamente, bueno, aparte de ser abogada, yo soy psicóloga. Creo que Ya hay varios estudios desde hace mucho tiempo en el cual se ve cómo la conducta se ve moldeada por el entorno. Hay de hecho un estudio científico de Albert Bandura. Albert Bandura fue un estudioso de las áreas de los 70s que de hecho influyó mucho en la manera del conductismo y la manera en la que se llevaron las neurociencias y la educación social en Estados Unidos. Hicieron un estudio que se trataba del muñeco bobo. Si lo quieren, lo pueden buscar. Estudio Bandura, muñeco bobo. Y en ese estudio lo que hacían era ponían a un grupo de adultos y a un muñeco y empezaban a golpear al muñeco. Dejaban que los niños vieran la conducta. Los niños no participaban, nada más los adultos golpeaban al muñeco. No les decían nada. Después de eso salían los adultos y después metían a los niños. Aquí lo interesante es que los niños empezaban a repetir la conducta, o sea, empezaban a golpear al muñeco. Esto lo que nos dice es que muchas de las conductas son por imitación y nos habla del aprendizaje social, ¿sí? Como dentro de una cultura de violencia, lo que se aprende, lo que veíamos en otras pláticas, es la normalización, ¿no? Entonces, retomando un poquito el tema de la plática, vamos a hablar de la dignidad, ¿no? Nosotros, yo creo que como juristas y como personas apasionadas de la filosofía y de las ciencias sociales, lo que debemos de abogar es por un mundo en el que estas conductas puedan preverse y en el caso de que pudieran preverse o que no pudieran preverse, sancionarse y sancionarse de manera congruente, enérgica, que las personas que violenten la ley realmente reciban un castigo y que esos centros de reclusión en algunos casos sean centros de readaptación social, porque la realidad es de que también son centros del aprendizaje del crimen. Entonces, pues yo solamente les quería compartir eso, igual y les sirve para algo de su tesis, que está muy interesante en la cuestión de aprendizaje social. Gracias, Mariana. Sí, digo, escuelas del crimen, ¿no? Hay quienes les llamó universidades del crimen, ¿verdad? Pero fíjense, hace unos días, no sé, el viernes precisamente por ahí, una congresista me solicitó un apoyo por una reforma que está por discutirse en el Congreso, que siguiendo las ideas de Laura, Abel, Claudia, Mariana y Emma en cuestión de los temas de delitos, incluso lo mencionó el doctor Sergio. Hay una propuesta de reforma del artículo 9 de la ley de amnistía
que ya saben que se publicó en el año del 2022. ¿Cuál es la reforma? ¿En qué consiste? La reforma consiste en que el Poder Ejecutivo, quien lo representa, va a tener la decisión libre y completa para otorgar esta amnistía con independencia del delito de que se trate. Imagínense a dónde va esto. En el 2022, la prohibición se encontraba en el artículo 19 constitucional, es decir, el Ejecutivo no podía otorgar la amnistía a personas que hayan cometido algún ilícito de los previstos en el 19 constitucional. La reforma lo que pretende es quitar esa prohibición y permitir que cualquier delito pueda ser motivo del otorgamiento de esta amnistía. Imagínense lo que puede suceder si eso llega a pasar. Estamos hablando de delitos de alto impacto, de cualquier delito mayor, por decirlo de alguna forma. El Ejecutivo tendrá la facultad de poder exonerar a la persona que lo cometió, ya sea en proceso o una vez sentenciada. ¿Y cuáles son las condiciones para que el otorgamiento se dé? Pues condiciones que son conceptos así jurídicos indeterminados, porque uno de los requisitos es que la persona proporcione algún elemento útil para el Estado mexicano. ¿Qué elemento útil? ¿Qué pueden entender por elemento útil? No lo sabemos. Y como es un aspecto discrecional conferido al Ejecutivo, pues ya se imaginarán lo que puede suceder sin un control judicial. Y aquí termino, doctor, porque ya creo que nos pasamos. Hombre, no, al contrario, creo que no queremos que se acabe la sesión porque tenemos tantas inquietudes que son muy interesantes. Quisiera comentar que uno de los temas del congreso que tuvimos en España con el doctor Atienza en este tema era replantear el concepto de persona humana a la luz de una nueva visión como sujeto de derechos y obligaciones. Entonces, un poco en el contexto de lo que se ha externado, de decir, bueno, realmente reconsiderar el concepto de persona humana, ¿no? Un psicópata, una persona enferma, ¿realmente será considerado persona humana? A la luz y sin errores judiciales, ¿no? Creo que eso queda más que claro, se cometerían muchas injusticias, pero replantear el concepto de persona humana a través de un sujeto de derechos y obligaciones, o como lo decía Jacobs, ¿no? En el derecho penal del enemigo, y bueno, inclusive me tocó en los últimos años del maestro Ignacio Burgoa, que seguramente recordarán, donde padre del amparo y defensor de las garantías constitucionales, ya en sus últimos años decía, valdría la pena replantearse el concepto de persona humana. Desde aquellas épocas de la gran inquietud de lo que genera estos seres que son personas, porque pertenecen al género humano, pero que en realidad quizá, no sé, me estoy echando en contra a todos los defensores universales de derechos humanos, deberíamos de replantear, reflexionar, repensar. Y acojo lo que decía José Antonio hace un rato. Vean la película que les recomendó, La piel que habito. Antonio Banderas es el personaje principal. Véanla, no les quiero contar, pero lo que quiero llegar es un médico que hizo algo para pedir justicia por una violación a su hija. Yo hubiera hecho lo mismo que hizo él con la persona que agredió a mi hija, pero ya al final estuvo muy enfermo. Ahí ya creo que ya no lo haría. Pero lo que voy es que es tan apasionante de que los sentimientos nos desbordan cuando se trata de proteger a lo nuestro, pero yo creo que sí debe de haber límites, como lo han señalado nuestras colegas y compañeras, decir, replanteemos el concepto de persona. Muchas veces se habla tan absoluto de todos los derechos que tengo, pero poco de las obligaciones. Y sin un derecho no puede ser absoluto, deben haber obligaciones para que tengas derecho a exigir esto que tanto proclamamos.
Y creo que hay que trabajar en ello. ¿En dónde están tus obligaciones como ser humano? Para yo respetarte a la vez estos derechos. Son temas que se están tocando, insisto, a nivel debate, a nivel academia, investigación. Y bueno, yo creo que podríamos quedarnos aquí mucho tiempo siguiendo discutiendo el tema. Tanto Emma Silva como Alejandro, Silvia, que están en Argentina, insisto, con 3 horas de diferencia, van a decir que siempre los trasnochamos con nuestras pláticas, porque bueno, ya casi medianoche por allá, así es que, perdón, nuestros queridos y queridas amigas en Argentina, Alejandro, Silvia, Emma, gracias por desvelarse con nosotros, y bueno, a todos y a todas que nos hacen el honor de acompañarnos, muchísimas gracias. Fue una sesión verdaderamente muy interesante, del más alto nivel de reflexión. Y por supuesto, decía José Antonio muy humildemente que exagero cuando presento a las personas. Y al César, lo que es del César, si no es una persona que tenga las habilidades, por muy amigo o por mucho afecto que le pueda tener, pues no. Sin embargo, creo que coinciden ustedes conmigo que José Antonio es un hombre brillante y que nos hizo reflexionar con temas de la mayor profundidad, sobre todo un tema tan complicado y tan importante como es la dignidad humana. José Antonio, pues muchas gracias por haber estado con nosotros. Un privilegio el haber contado contigo en esta sesión. No, gracias, el privilegio es mío por todo lo que han compartido el día de hoy. Pues hay que seguir avanzando en esto, no se acaba la discusión, eso es lo más divertido de toda esta parte. Y es algo que espero que también a ustedes nos hace muy felices. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, pues muy buenas noches a todos, a todas, que descansen. Nos vemos Gracias. la próxima semana. Gracias. Muchas gracias. Ay, buenas noches. Gracias. Chao.